continuamos con nuestro ciclo de conferencias. En este caso, la licenciada Leticia Yega nos va a dar una conferencia titulada Viejos migrantes y nuevas políticas, la política migratoria de Argentina y el programa Patria Grande. Un tema supremamente interesante y bastante poco conocido. El programa Patria Grande y lo que generalmente nosotros decimos un poco responsablemente, a veces por puro desconocimiento, hablo por mí, qué generoso que es el país. Bueno, ¿de qué se trata efectivamente el programa Patria Grande? Creo que es importante además vincularlo con algo que dijimos quizás en la primera o segunda conferencia, cuando señalábamos la nueva perspectiva de Estado que está poniéndose en juego, la vocación latinoamericanista de estos modelos nacional popular de Estado, etc. Entonces Leticia nos va a hablar un poco de todo ello. Leticia es investigadora de la Dirección de Investigaciones del INAP, es politóloga, licenciada en Ciencia Política, para ser más estrictos, magíster en Estudios Latinoamericanos y próximamente, espero, doctora en la Universidad de San Martín. Entonces la dejo con Leticia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecerle a Arturo la posibilidad de compartir con ustedes este ciclo de charlas que tienen como objetivo pensar el Estado. ¿Sí? Pensar el Estado desde el Estado, y justamente el título de mi presentación, como bien dijo Arturo, es Nuevas Políticas y Viejos Migrantes, la política migratoria de Argentina y el programa Patria Grande. Justamente a mí me interesa pensar el Estado a partir del diseño de su política migratoria, es decir, creo que es posible comprender una faceta importante del Estado, una parte importante del Estado como institución, a partir de, o a través del estudio de las políticas públicas en general. Las políticas públicas nos cuentan cómo es Estado, o nos cuentan una parte de ese Estado. Las políticas migratorias, o para decirlo de otra manera, Argentina ha sido un país de inmigración desde sus momentos fundacionales. O así se cimentó, digamos, el relato histórico sobre el cual se construyó la idea de una identidad nacional. El principal flujo que recibió Argentina desde su conformación como Estado independiente fue un flujo de ultramar, una migración europea de ultramar que llegó fundamentalmente al país entre los años 1890 y 1950, con una pausa o con un detenimiento importante en el periodo de entreguerras. En el momento de formación del Estado-Nación argentino, fue la generación del 37 la que sentó las bases de la ideología que sostenía la importancia de poblar la nación argentina y que vinculaba al inmigrante con la idea de progreso, ¿no? Me imagino que conocerán que tanto Sarmiento como Alberdi fueron como los principales exponentes de esta generación, y creían, tenían una creencia muy fuerte en los efectos benéficos que podía traer cualquier tipo de contacto con la civilización, entendiendo que la civilización estaba asociada a la migración de origen europeo. Entonces, como les decía, ya en su primer momento constitucional, Argentina se define como un país que promueve la inmigración europea como fundamento de su política demográfica y económica. Ya en la Constitución de 1853, en su artículo 25, que es un artículo que paradójicamente sigue vigente, está actualmente vigente, Argentina promueve la inmigración de carácter europeo. Y en este sentido, la Constitución del 53 representó y sigue representando, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista simbólico, un momento central en la consolidación de la ideología que fomentó la inmigración masiva al país. Y esta política de puertas abiertas a la inmigración de comienzos del siglo
pasado, 19, el día pasado, antes pasado, se plasmó junto con la ley de, digamos, plasmó esta tendencia aperturista hacia los inmigrantes con la sanción de una ley que fue conocida como Ley Avellaneda, porque se sancionó durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, que fue la Ley de Inmigración y Colonización. Entonces, tanto la Constitución de 1853 como la Ley Avellaneda constituyeron el marco normativo, regulatorio, que encuadró la inmigración masiva hacia el país ocurrida durante estos años. Solo para comentarles algunos números, digamos, y mostrar que bajo el amparo de estas dos estructuras jurídicas ingresaron al país los grandes flujos de ultramar que modificaron la geografía poblacional de la Argentina. Solo mostrar que, por ejemplo, en 1869, unos años antes de la sanción de la Ley Avellaneda, los inmigrantes representaban el 12% de la población argentina. Ya en 1895, es decir, unos años después de la sanción de la Ley Avellaneda, ese porcentaje se duplica y pasan a representar el 25% de la población argentina. Para ascender, en 1914, o sea, el año en el que comienza la Primera Guerra Mundial y se detienen los flujos de ultramar, pasan a representar el 35% de la población total de nuestro país. Ahora bien, una vez producido, digamos, el aluvión, este aluvión inmigratorio, que no siempre cumplió con las expectativas civilizadoras de sus promotores, como ya sabrán, digamos, los inmigrantes deseados eran los inmigrantes que, digamos, el modelo del inmigrante deseado, en el que estaban pensando Sarmiento y Alberti, eran los inmigrantes del norte de Europa, pero finalmente los que llegaron al puerto de Buenos Aires fueron los inmigrantes de España, de Italia, gallegos, bueno, como sabrán. Como decía entonces, una vez producido el aluvión inmigratorio que no cumplió con las expectativas civilizadoras de sus promotores, se empezaron a acrecentar las tensiones entre el modelo jurídico-político ideal y su aplicación concreta. Y comenzaron a gestarse desde el Estado políticas y legislaciones cada vez más restrictivas hacia los inmigrantes. Esta tendencia restrictiva, habíamos dicho que durante el amparo de la Ley Avellaneda y la Constitución del 53 había una tendencia aperturista. Comienza a generarse una tendencia restrictiva. Que se vio plasmada fundamentalmente en dos instrumentos legales: la ley de residencia y la ley de defensa social. Después, más adelante, voy a ahondar un poquito sobre estas dos normativas, pero lo que me interesa plantear, me interesa que quede claro, es que la migración paulatinamente dejó de ser vista como un medio para el desarrollo, para el progreso, y comenzó a estar relacionada con el control de las fronteras, como un problema policial, como un problema de política interna. Y la verdad es que es imposible, o sea, ¿por qué se produjo este cambio en la percepción sobre el migrante? O sea, es muy difícil reducirlo a una sola causa. Hay varias cuestiones que entran en juego. Por un lado, las razones, digamos, relacionadas con el problema de construir una identidad nacional, ¿no? Digamos, la heterogeneidad que trajeron consigo los colectivos de inmigrantes ponían en cuestión, cuestionaban una identidad nacional en ciernes que aún no estaba completamente consolidada, exactamente. A eso se le sumaban cuestiones relacionadas, cuestiones económicas, cuestiones políticas. En vez de ir al campo, como se imaginaban, los migrantes se asentaron en las ciudades, lo cual trajo aparejado problemas relacionados con la higiene, con la salubridad, con un montón de cosas. Frente a esta situación, la estrategia del gobierno durante todo el siglo XX, con algunas breves interrupciones, pero en líneas generales se dio esta tendencia. La estrategia del gobierno durante todo este periodo fue, en lugar de sustituir la ley Avellaneda,
los sucesivos gobiernos optaron por reglamentar o sancionar decretos mediante los decretos del Poder Ejecutivo, pero digamos nadie, ningún gobierno durante todo el siglo XX planteó, digamos, la modificación del marco legal relacionado con las migraciones. Y la razón de ello, digamos, hay muchas razones que podrían explicarlo, pero la principal razón es que modificar el marco legal que sustituyera a esta aperturista ley de Avellaneda chocaba con muchos obstáculos y generaba un excesivo debate parlamentario y en la opinión pública que evidentemente ningún gobierno estaba dispuesto a pagar. Por eso el resultado era que los sucesivos gobiernos se decidían por elegir vías o alternativas, digamos, normativas que tuvieran menor resistencia política que la sanción de una nueva ley. Como les decía antes, el paulatino cambio, digamos, de las percepciones hacia los inmigrantes de clases laboriosas a clases potencialmente peligrosas se tradujo primero en la ley de residencia, que es una ley del año 1902, que básicamente, para decirlo muy brevemente, daba facultades al Poder Ejecutivo para expulsar del territorio argentino cualquier extranjero que considerara peligroso, y la ley de defensa social, que fue sancionada en el año 1910 y que un poco reforzaba el espíritu de la ley de residencia, a la vez que prohibía toda propaganda anarquista y las reuniones. Desde mediados del siglo XX hacia el final del siglo XX, esta tendencia restrictiva de la política migratoria se va acentuando cada vez más y empieza a hacerse notorio justamente, o esta tendencia restrictiva coincide específicamente con la detención de la inmigración de origen europeo y con la visibilización de la inmigración de origen latinoamericano. Es decir, para la década del 50, cuando se detiene la inmigración europea, comienza a hacerse visible la inmigración de países limítrofes o vecinos, y justo en ese momento coincide, digamos, el aumento de esta tendencia restrictiva hacia la inmigración. Y esta tendencia alcanza su punto máximo con la sanción de la ley Videla, que a pesar de su nombre, que se llamaba Ley de Migraciones y Fomento a la Inmigración, era una ley de carácter sumamente restrictivo que prácticamente negaba colocaba a los inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad, porque no garantizaba ningún tipo de derechos y obstaculizaba la posibilidad de regularizar la situación migratoria de estos migrantes. Para plantear alguna cuestión breve sobre la inmigración limítrofe o la inmigración de los países vecinos, digamos, si bien es cierto que adquirió visibilidad a partir de la década del 50, cuando la inmigración europea deja de tener relevancia en nuestro país, no es cierto que la inmigración latinoamericana nace en el momento en que se hace visible. La inmigración latinoamericana es una inmigración que antecede a la formación del Estado-Nación en la Argentina, es una inmigración que tiene data desde que tenemos los primeros registros censales en el año 1869, se registra la existencia de inmigración limítrofe y antecede a la formación del Estado Nacional. Y a diferencia de la inmigración de carácter europeo, ha tenido un crecimiento lento pero sostenido. Y, si bien no demuestra crecimientos abruptos, tampoco presenta retrocesos significativos. Como les decía, desde el primer censo de población en el año 1869, la presencia de extranjeros representa, desde 1869 hasta la actualidad, el porcentaje de la población extranjera en relación a la población total del país representa entre el 2,5 y el 3% de la población, es decir, que se ha mantenido prácticamente estable. Lo que sí ha variado
es la proporción de la inmigración regional según los países de origen. Solo para plantear algunos datos, por ejemplo, entre el año 1869 y 1914 hay un predominio de la inmigración de origen uruguayo. A partir del 47 hasta el 80 es la migración paraguaya la que presenta mayores volúmenes, seguida por la chilena. La inmigración brasileña, por ejemplo, nunca tuvo un peso fundamental dentro de la inmigración latinoamericana en su conjunto, y, por ejemplo, la inmigración peruana representa un considerable aumento en los últimos 15-20 años. Ahora bien, ¿por qué la Argentina ¿por qué la Argentina es considerada un país, una alternativa privilegiada frente al resto de los países del Cono Sur? Y lo cierto es que, digamos, pese a digamos, hay muchas causas que explican la elección de Argentina como país de destino. Además de las razones de expulsión o de los motivos de expulsión de los países de origen de estos inmigrantes, que a veces están relacionadas a sucesos de violencia política, crisis económicas, institucionales profundas, en la Argentina se han dado una serie de condiciones que han permitido o que han colocado al país como una alternativa privilegiada a la elección del país, digamos, de destino. Una de ellas, digamos, son las condiciones económicas, digamos, un mercado laboral atractivo en relación a sus países de origen, salarios relativamente superiores, tipo de cambio que durante mucho tiempo jugó un rol central. También las condiciones políticas, digamos, una cierta estabilidad en los últimos 30 años, y también determinadas características socioculturales que tienen que ver principalmente con el idioma y con la persistencia de redes de migrantes, redes sociales de migrantes que se han conformado históricamente y que tienen un rol muy importante a la hora de explicar por qué Argentina, por qué se decide migrar hacia Argentina y no hacia otro país. Y pese a, como les decía, digamos, esta tendencia restrictiva que se ha ido acrecentando, pese a esa tendencia, Argentina históricamente ha mantenido una cierta apertura frente al fenómeno migratorio. Nunca ha exigido, a lo largo de su historia, nunca ha exigido ni visas ni pasajes de regreso para que el inmigrante pudiera ingresar en el territorio argentino. De modo que, digamos, los inmigrantes pueden adquirir en la frontera, pueden adquirir un permiso temporario para trabajar y cruzar la frontera solo con la presentación de su documento de identidad. No obstante esta flexibilidad, es importante decir que desde el Estado, históricamente, no se ha concebido, no se ha considerado al inmigrante limítrofe o al inmigrante regional como un inmigrante deseable, y ello se ha visto reflejado en la ausencia de una política estatal, de una política pública de Estado que regule el ingreso y la permanencia de quienes constituyen desde la década del 50 el principal flujo migratorio hacia nuestro país. En efecto, cuando uno observa toda la normativa que se sancionó con posterioridad a la ley Avellaneda, la migración latinoamericana no solo no fue objeto de promoción, sino que nunca apareció como destinataria explícita de una norma que tuviera en cuenta sus características. Entonces,
resulta quizá interesante plantearse o interrogarse por qué, si desde la década del 50 los migrantes limítrofes se presentan como la principal corriente migratoria hacia el país, no han sido objeto de una legislación que los contemplara. Y en este sentido, a mí lo que me gustaría remarcar es que el sistema normativo, cualquier sistema normativo, la creación de cualquier norma, es constitutiva a la valoración que se hace por parte del Estado y de la sociedad. Y en este sentido, las valoraciones que históricamente se han hecho tienen que ver con el migrante europeo como paradigma del buen migrante, del migrante deseado, ya que es blanco, civilizado, es documentado, es trabajador, y el migrante limítrofe como paradigma del mal migrante, ¿no? El aborigen, el salvaje, el resistente a la cultura, el delincuente, el indocumentado. Y eso se ve reflejado en la ausencia de una política, digamos, esas concepciones que persisten, esas percepciones que son casi hegemónicas, diría yo, que persisten en la sociedad y hasta en la academia misma, se ven reflejadas en la ausencia de una norma que regule la permanencia y la inserción de estos migrantes. Esta concepción del migrante limítrofe como un mal migrante tuvo su máxima expresión durante la década de los 90. Durante la década de los 90, como todos sabrán, como consecuencia de las políticas, de la aplicación de políticas de corte neoliberal que trajeron aparejadas el aumento en las tasas de desempleo, el incremento en los niveles de pobreza, los aumentos en los índices de delincuencia en las grandes ciudades, provocaron la reacción de las autoridades políticas que atribuyeron la situación de crisis al ingreso irrestricto de migrantes limítrofes y tendieron a limitar la entrada de indocumentados. Durante la década de los 90 fue muy común, en realidad se inauguró la idea de asociar a la inmigración como el problema inmigratorio. Empezó a plantearse en términos de problema, como una cuestión a ser resuelta. De ahí que en muchos puestos de fronteras se hayan llegado a exigir, violando todo tipo de norma, contratos de trabajo para ingresar en el territorio nacional. Así es como, a partir del 90, el prejuicio xenófobo, la discriminación, la xenofobia actuó como una barrera para la aceptación de estas poblaciones migrantes. Esto, por supuesto, coincidió con un aumento relativo, en términos absolutos, de los migrantes, de los migrantes limítrofes de nuestro país. Durante los 90, los migrantes representaron el 50% de la población extranjera residente en el país. Son migrantes limítrofes. Sí. Y como consecuencia de la crisis del año 2001, disminuyeron los flujos hacia la Argentina, se detuvieron. Y recién en el año 2003, en el marco de la reconstrucción del Estado, empieza como a darse, se comienza a plantear la necesidad de una política migratoria que dé respuesta a la migración real, esto es, a la migración de la que Argentina es efectivamente destino. Si bien es cierto que los proyectos de ley que finalmente se transformaron en la actual ley de migraciones, el primer proyecto de ley para sustituir a la ley Videla se presentó en el año 1999. Los sucesivos proyectos que se fueron presentando fueron perdiendo estado parlamentario y recién en el año 2003 se generan, las condiciones necesarias para la sanción de la nueva legislación. Un poco para reflejar cómo fue vista la migración latinoamericana por los medios de comunicación en los 90, era
como muy... como esta página, la página de este semanario me parece como muy elocuente. Como les decía, en el año 2003 y en el marco, digamos, con la asunción en la presidencia del presidente Néstor Kirchner y en el marco de la reconstrucción del Estado y de dar contención a sectores sociales que habían estado relegados durante los años que precedieron a la crisis, se comienza a plantear la necesidad de una política migratoria que dé respuesta a la migración real, es decir, a la migración que efectivamente viene a poblar nuestro suelo. Y como les decía, retrocedo un poquito para que lo recuerden, que digamos, los primeros proyectos de ley que modifican la ley Videla van a presentarse a partir del año 1999, fueron perdiendo sucesivamente estado parlamentario hasta que finalmente en la última sesión parlamentaria del año 2013, el día 17 de diciembre de 2013, se vota la ley 25.871 que finalmente reemplaza a la ley Videla. Entonces, ¿cuáles son estos factores que impulsan al Estado a la transformación de su política migratoria? ¿En qué marco se sitúa ese cambio y cómo puede ser interpretado? Y la verdad es que el interrogante acerca de la transformación de la política migratoria obedece a diferentes razones, que todas ellas históricas, que se pueden esquemáticamente, para plantearlo brevemente, diferenciar en tres niveles: un nivel global, un nivel regional y un nivel de política doméstica, de política interna, un nivel nacional. En términos globales es interesante plantear que, digamos, la cuestión, o la mal llamada cuestión migratoria, digamos, se fue construyendo en los últimos años, en los últimos por lo menos 10, 15 años, como un asunto clave de la política de los estados. Es importante enfatizar que, digamos, si bien solo el 3% de la población mundial vive en un país distinto al de su nacimiento, o sea, es un porcentaje muy muy pequeño, la cuestión migratoria se ha vuelto, tanto en los países, en Europa, en Estados Unidos, como principalmente en los países latinoamericanos, principalmente en Argentina, la cuestión migratoria se ha vuelto una cuestión central que demanda la atención de todos los gobiernos, un tema que se ha instalado en la agenda de todo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y recibe un lugar muy destacado. En términos, digamos, regionales, o en un nivel regional, es importante destacar que el tratamiento de la cuestión migratoria siempre se ha dirimido, históricamente se ha dirimido, en el ámbito de la política interna de los países. Pero, digamos, el surgimiento y la profundización de procesos de integración regional, como en el caso del Cono Sur, el Mercosur o la UNASUR, exigen un cambio en las formas de resolución de la cuestión migratoria hacia espacios más abarcativos, que no se circunscribe solo a la relación entre estados. Estos cambios han permitido la firma de un acuerdo, que es el acuerdo sobre residentes el acuerdo sobre residencia para los nacionales de los estados parte y asociados al Mercosur, que es un acuerdo del año 2002 y que es un antecedente muy importante para la sanción de la normativa. Este acuerdo lo que hace, o sea, es un acuerdo que se firma entre los países, entre los estados parte y asociados del Mercosur, lo que permite es la libre circulación de personas. Lo que sucede es que cuando se firmó este acuerdo, ninguno de los países, excepto la Argentina, lo puso en vigencia.
Argentina lo puso en vigencia a partir de la sanción de un año más tarde de la ley de migraciones. Y decía, otro rasgo en relación al contexto nacional, lo que sí me importa marcar es que esta transformación de la política migratoria está relacionada con dos de los objetivos centrales, o por lo menos creo yo, dos de los objetivos centrales de la política kirchnerista. De un lado, la política de defensa de los derechos humanos, y por otro, la primacía dada a acentuar el proceso de integración regional, que fue en sus inicios un proceso de integración meramente económico y que ha profundizado las dimensiones más políticas o sociales, si se quiere, de la integración en los últimos años. Y es interesante plantear, como yo pongo acá en la filmina, que digamos, hay como una tendencia, como, no sé, no es contradictoria la palabra, pero mientras que en la Argentina se promueve una ley aperturista que respeta los derechos humanos de las personas, y mientras que en el Mercosur se firma un acuerdo de libre circulación entre los países del primer mundo, paralelamente se sanciona en Europa, por ejemplo, la normativa retorno, y en Estados Unidos se construye un muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, en ese contexto restrictivo a nivel mundial, sobre todo en los países del primer mundo, en Argentina nace lo que fue llamado por los expertos en la materia como un nuevo paradigma en materia de política migratoria. Bueno, ya entrando de lleno en la ley, esta nueva ley de migraciones, que fue conocida, como les decía, como un nuevo paradigma en materia de política migratoria, tiene algunos rasgos que son los más sobresalientes. En primer lugar, es importante destacar que fue la primera ley en el mundo que concibió, o que concibe, mejor dicho, el derecho a migrar como un derecho humano fundamental. Y en ese sentido, la ley declara en su primer artículo que el derecho a la migración, estoy citando el artículo de la ley, lo pueden ver, lo pueden bajar de Infolego si quieren leer la ley. El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona, y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Esto es una novedad absoluta en términos de política migratoria. Nunca antes una ley había planteado la posibilidad, había concebido el derecho a migrar como un derecho humano de la persona. Y en segundo lugar, el enfoque regional que está dado porque, digamos, Argentina no, creo que no recuerdo bien, creo que es el artículo 28, pero lo que plantea la ley es que el principio de igualdad de trato no se va a ver afectado por la posibilidad de Argentina de establecer prioridad para la regularización, claro, con los países que integran el Mercosur. Es decir, que Argentina va a dar un trato privilegiado a los migrantes de origen regional. Asimismo, la ley reconoce otros derechos, por ejemplo, consagra el derecho de reagrupación familiar, reconoce el derecho de los migrantes a la educación y a la salud sin necesidad de regularidad migratoria, lo cual es sumamente importante, porque no es necesario contar con una residencia precaria o permanente para poder acceder al sistema. También garantiza la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, y asegura algo que es muy importante, asegura el derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión. Es decir, que, digamos, obtura la posibilidad de arbitrariedad en la decisión de expulsar a un extranjero de nuestro territorio. La ley
General de Migraciones y Fomento a la Inmigración, que es la Ley Videla, con la actual Ley de Inmigración. En relación a la concepción del inmigrante, la Ley Videla, digamos, solo concebía al inmigrante en términos de mano de obra. O sea, solo se tenía en cuenta el perfil laboral del inmigrante. En cambio, la Ley de Migraciones plantea al migrante como un ser humano. Y es interesante, digamos, ver que cuando define al extranjero la nueva Ley de Migraciones, lo define en estos términos. Voy a citar un breve apartado de la ley. Dice que se entiende el inmigrante como todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir, establecerse definitivamente. No importa. Lo que, digamos, subrayo la palabra desee porque está planteando que la posibilidad de emigrar hacia la Argentina está dada por, digamos, la voluntad, por la sola voluntad de la persona que quiera ingresar a nuestro territorio. Y eso es un cambio sustantivo con la anterior legislación. En relación a la concepción de soberanía, mientras que en la Ley de Inmigración prima una noción del Estado, por supuesto, autoritario, que era la doctrina de seguridad nacional, y con una marcada tendencia al control, en la nueva Ley de Migraciones se plantea la idea de regulación, de regularidad migratoria. Mientras que en la Ley Videla se hablaba de ilegal, de legal o ilegal, ahora se habla de irregular o de regular. Esto, digamos, plantea la posibilidad, digamos, al hablar de irregular, la ley de algún modo está planteando la responsabilidad que tiene el Estado de que estas personas se encuentren en esta situación. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. O sea, que el Estado en definitiva es quien tiene la obligación, en función de los tratados internacionales de los que ha firmado, de resolver esa situación de irregularidad del migrante. Como que subyace esa concepción. En relación a la concepción de frontera, la Ley Videla tenía una concepción de frontera sumamente restringida, marcadamente estadocéntrica, mientras que la Ley de Migraciones tiene una perspectiva, como ya mencioné, regional. En relación a un elemento que creo que se me pasó decirlo, pero que me parece muy importante, además de la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva regional, hay un elemento muy importante que se incorpora con la nueva legislación y es el reconocimiento de la diversidad. Ya no se plantea, si ustedes se detienen a escuchar el discurso o los discursos del expresidente Néstor Kirchner en el lanzamiento del programa Patria Grande, incluso en el lanzamiento cuando se oficializa la ley, digamos, uno de los justificativos que él utiliza para la creación de esta nueva política migratoria es que ahora Argentina se reconoce en el seno de una América Latina diversa, de una América Latina morena, llama él. Entonces esta dimensión de la diversidad de una sociedad multicultural o pluricultural era algo impensado en tiempos de la Ley Videla, donde se planteaba una Argentina blanca, europea, con un modelo homogéneo. Y por último, en relación a la perspectiva de derechos, por supuesto en la Ley Videla no se contempla, y la Ley de Migraciones tiene un carácter garantizador de derechos, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en el marco, ya voy cerrando, en el marco de esta nueva ley, que fue sancionada en el año 2003, se crea el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, larguísimo el nombre, Patria Grande, el famoso Patria Grande, que se puso en marcha en el año 2004, en realidad se crea por una disposición en el año 2004 y se puso en marcha en abril de 2006. Y básicamente los objetivos que tiene este programa son la integración y la inserción de la población migrante
a través de la facilitación del acceso a una residencia legal en el país, de todos aquellos migrantes que acrediten condición de nacional de un estado del Mercosur o estado asociado. Según las cifras, digamos, básicamente el programa Patria Grande operó como, o sea, se generó una dinámica entre los municipios, distintos organismos, oficinas de migraciones a distintos niveles jurisdiccionales con instituciones colaboradoras que facilitaron el acceso a la residencia de los migrantes de origen de algunos de los estados del Mercosur. Y así se inicia, bueno, aquí tenemos el Patria Grande en números, digamos. Según las cifras brindadas por la Dirección Nacional de Migraciones, desde el inicio del programa hasta el año 2010, se regularizaron más de 420.000 personas provenientes de países de la región. Y acá vemos las cifras, ¿no? Bolivia lidera Paraguay con 248.000 trámites iniciados y Bolivia con... En las consideraciones finales, digamos, no planteo nada nuevo, simplemente lo que me interesa que quede claro del recorrido que fui haciendo en mi intervención. En primer lugar, vamos a plantear las modificaciones que se dieron en la normativa migratoria a partir a lo largo de todo el siglo XX, digamos, y cómo el rumbo que fue asumiendo la política migratoria está marcado por las coyunturas sociopolíticas, cómo mostrar este pasaje, digamos, del fomento a la inmigración, presente esta idea de fomento a la inmigración y de la tendencia aperturista hacia los inmigrantes, presentes en la Constitución del 53 y en la Ley de Avellaneda, a un momento de cierre de mayor restricción que alcanza su punto máximo con la Ley Videla, y cómo esto paradójicamente coincide con la detención del flujo europeo y la visibilización adquirida por la migración latinoamericana. Y ya entrando en la nueva ley de migraciones, digamos, cuáles fueron los cambios que operaron tanto a nivel global como regional y nacional en la transformación de la política migratoria. Y ya, digamos, en relación a la política migratoria, sí me interesa que quede claro, digamos, por qué esta idea de cambio de paradigma, que tiene que ver con la incorporación de estos tres elementos, a mi juicio, novedosos, que tienen que ver con la perspectiva de los derechos humanos, con la incorporación de la perspectiva regional y el reconocimiento de una composición nacional diferente o una perspectiva, digamos, de la diversidad. Y bueno, nada, creo que eso es todo. Muchas gracias.